De antemano quiero agradecerle a todas las personas que están conectadas viendo este acto de defensa. Además de eso, decirle a los miembros del jurado que les envié anteriormente un correo donde vienen documentos en PDF muy importantes, entre ellos la gestión detallada de mi proyecto y el manual con todas las estipulaciones de diseño de mi proyecto para que lo revisen durante la presentación. Para introducir mi presentación voy a hablar de un tema que ha tomado muchísimo auge en los últimos meses y es precisamente la salud. La salud siempre ha sido un tema de gran importancia. Sin embargo, por el contexto que vivimos actualmente, la pandemia del coronavirus ha generado más resonancia y se ha convertido casi que en un trending topic en nuestras conversaciones diarias. Hablamos mucho de salud y escuchamos muchísimo hablar de salud. De hecho, para la ONU, uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible es garantizar salud y bienestar para todas las personas. Y Costa Rica ha sido uno de los primeros países que se ha comprometido en cumplir este y todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Yo voy a hablar de un padecimiento en específico y es precisamente el cáncer de próstata. El cáncer como tal es una enfermedad muy crucial en nuestro país. Es la segunda mayor causa de muerte en Costa Rica. Pero el cáncer de próstata tiene un dato en específico que es sumamente llamativo. En el año 2018, la OMS lanzó una advertencia para nuestro país. Costa Rica sobrepasa la estimación mundial de casos de cáncer de próstata y no solamente esto, sino que duplica esta estimación. Para que nos hagamos una idea de este dato, la estimación mundial de casos de próstata según el nivel de población es de 28 casos por cada 100.000 habitantes. En Costa Rica este dato llega a 58 casos por cada 100.000 habitantes. Es prácticamente el doble. Otros datos que nos reflejan la importancia de una problemática como esta es que es el cáncer que más afecta a la población de hombres en Costa Rica. Diariamente se calculan 13 nuevos casos de cáncer de próstata en nuestro país. Además de eso, se calcula que en promedio un paciente muere diariamente a causa de este cáncer. Esto nos da una tasa de letalidad anual de 450 fallecimientos. Todos estos datos y toda la base investigativa para el diseño nos reflejan 4 importantes insights. El primero de ellos, a una conclusión a la cual llegué con el urólogo, el doctor Carlos Rodríguez, es que hay más diagnóstico del cáncer de próstata, pero es muchas veces tardío. Esta es una enfermedad con características silenciosas y no presenta síntomas hasta etapas ya muy avanzadas del padecimiento, lo que nos sugiere que muchas veces los hombres van a realizarse los exámenes solamente cuando tienen algún tipo de malestar o dolencia, y ya puede ser diagnosticado como un cáncer en sus primeras etapas o bien avanzado. Esto se debe mucho a la poca cultura preventiva que hay en relación a este padecimiento, que está muy alimentado por todos los mitos y por todos los tabúes existentes en relación al cáncer de próstata y a sus métodos de diagnóstico. Y esto es sumamente peligroso porque crea todo un desconocimiento generalizado en toda la población, pero principalmente en lo que he definido como el grupo meta de mi proyecto, que son precisamente ellos. Ellos son los principales beneficiados y a quienes va dirigida mi propuesta de diseño. Son los hombres en Costa Rica a partir de los 40 años en adelante. ¿Por qué a partir de esta edad? Porque a partir de esta edad se comienza a desarrollar el riesgo de padecer cáncer de próstata. Conocer a mi grupo meta me permite definir aspectos importantes para el diseño, como bien todo lo que es el naming y la estructura gráfica de la propuesta, conocer cuáles son los medios que consumen los miembros del grupo meta para saber a través de cuáles canales llegarles, y además de eso, la importancia que tiene una propuesta como esta, que está fundamentada en dos teorías de diseño, las cuales son Humankind, una filosofía de la casa de diseño Leo Burnett que nos habla de diseñar basado e inspirado en las personas, en el usuario. Y el branding emocional de Mark Gove, que nos habla de crear propuestas de diseño que generan un vínculo a través de su paridad con la cultura y de sus propuestas innovadoras. Y es que hablando directamente con los miembros del grupo Meta, me he dado cuenta de muchísimos insights del cáncer de próstata, pero hay uno en especial que es muy llamativo, y es que existe un miedo irracional, existe un miedo al dedo. Así es como nace mi propuesta de diseño, sin miedo al dedo. Sin miedo al dedo se presenta al público como una campaña sobre el cáncer de próstata única y diferente, precisamente inspirado en las personas, en el usuario, como podemos ver en su isologotipo, que está construido a partir de elementos gráficos y tipográficos, posee una estética de los años 80. Es una década que tiene gran recuerdo y es muy importante para los miembros del grupo Meta. Este isologotipo tiene una base estructurada en la tipografía Futura, en su versión Futura PT, una tipografía que también tuvo muchísimo auge en los años 80. Se presentan los dos primeros colores de una tríada cromática de Sin miedo al dedo, la cual les hablaré más adelante, que son las tonalidades en neón del rojo y del turquesa.
Como podemos ver en la diagramación, está inspirado en los titulares de las películas de terror de los años 80, con una diagramación en ángulo. En esta ocasión elegí un ángulo de 15 grados. Y en cuanto a sus áreas de protección, están justificadas en los elementos gráficos de neón que se derivan del dedo. Pero muy bien, para comprender cómo le va a hablar sin miedo al dedo al público, hay que hablar del tono de voz, que será un tono de voz humorístico y persuasivo. Y esto permitirá que la campaña consiga y logre el objetivo de comunicación, que es generar todo un sistema de comunicación sobre el cáncer de próstata para derribar los mitos y los tabúes y de esta manera crear confianza y también fomentar la cultura de prevención. En cuanto a lo que es la parte gráfica, Sin miedo al dedo se comportará a través de fases. Son 3 fases muy importantes que mostrarán la evolución desde el punto de vista gráfico de la campaña. Les explicaré una por una las fases. La primera fase es la de le tenés miedo a un dedo. Esta es la fase de incertidumbre. Lo primero que se presenta al público es la tipografía, el icono del dedo con su gráfica de neón y los 2 primeros colores de los cuales les hablé, las tonalidades en neón del rojo y del turquesa. El comportamiento en esta fase será a través de medios tradicionales masivos para así lograr un buen alcance, como podemos ver en este ejemplo de una página completa de periódico. En cuanto a su estructura de diseño, podemos visualizar un fondo oscuro donde contrastan muy bien los colores. Se ve la gráfica del neón, el icono del dedo, la frase de esta fase que es la que genera el llamado a la atención y tenemos la introducción del nombre de la campaña y su Facebook a través del hashtag. Como podemos también ver bien en esta gráfica de un MUPI, los cuales estarán ubicados también en las principales vías del país en el gran área metropolitana, como podemos ver en este ejemplo de un montaje precisamente de ese MUPI. Una de las ventajas desde el punto de vista de diseño que tiene Sin miedo al dedo es que es sumamente adaptable a distintos formatos. Podemos verlo en un formato vertical y también en un formato horizontal, como en este ejemplo que les muestro de una valla, las cuales también estarán ubicadas en las principales vías del país. Además de eso, es muy importante que el comportamiento no será solamente a través de medios impresos o estáticos, sino a través de medios animados, como les muestro en este ejemplo de la valla digital que se ubica en Avenida Segunda, a un costado del Museo Nacional. Déjale que se reproduzca nuevamente para que lo puedan ver mejor y analicen todo lo que les estoy hablando desde el punto de vista de diseño de la gráfica de la fase 1. Muy bien, una vez finalizada la fase 1, comenzamos con la fase 2, que es la fase de quítate ese miedo. Esta es la fase de revelación. Lo primero lo que se muestra en esta fase es uno de los elementos principales desde el punto de vista gráfico de la campaña, que son los collages, de los cuales les hablaré más adelante. Además, ya se muestra la triada cromática de la cual les había hablado, que son las tonalidades en neón del rojo, el turquesa y el amarillo, que es el color que se añade en esta fase 2. El rojo y el amarillo representan una alerta, y el color turquesa es el color representativo a nivel mundial del cáncer de próstata. En cuanto a lo que son los collages, estos fueron diseñados a través de material fotográfico para que reforzaran el diseño, además inspirados en elementos de la cultura popular de los años 80 que fueron consultados directamente con los miembros del grupo Meta. Los relacionan muchísimo con fútbol, con música, entre otros elementos. Fueron diseñados por medio de Photoshop de manera digital, dándoles una estética como si fueran hechos manualmente y digitalizados posteriormente a través de un escáner. Además, cada uno de los elementos de diseño que tienen estos collages se planearon para que fueran sumamente adaptables a distintos formatos. En cuanto a lo que son los insights que inspiran estos collages, fueron obtenidos de conversaciones directas y entrevistas con los miembros del grupo Meta, preguntándoles acerca del cáncer de próstata. Estos insights son No seas huevón, que nos habla de la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de próstata, La próstata te está llamando, que está basado en la alerta que envió la OMS en nuestro país, además que está inspirado en una canción muy popular de los años 80 en Costa Rica. Aguja y dedo, quítate ese miedo, habla del mito que existe en relación a los exámenes de diagnóstico, que muchas veces se dice que hay que realizarse solo uno o los dos, cuando los especialistas recomiendan hacerse los dos de manera complementaria. Y junta las patitas, saca la colita, nos habla del procedimiento del tacto rectal, que también muchas veces se dice que es un procedimiento que dura mucho, que es doloroso, cuando en realidad es el método diagnóstico más rápido y más sencillo que existe. En cuanto a lo que es el comportamiento, será igual, a través de medios tradicionales masivos, como les demuestro nuevamente en este ejemplo, una página completa de periódico, donde tenemos ya la estructura de diseño, donde se muestran todos los colores de la campaña, su gráfica en collage, el titular del insight, el soporte informativo de lo que representa y un cintillo donde se refuerza la utilización del hashtag de Sin miedo al dedo, su tipo y los dos logotipos de las principales alianzas estratégicas
le dan credibilidad a un proyecto como este. Como podemos ver también en este ejemplo de un MUPI de aguja y dedo, quítate ese miedo. Pero los MUPIs, al igual que las vallas, no solamente serán visualizados en su formato estático o impreso, sino también en un formato animado, como podemos ver en este MUPI digital, los cuales estarán ubicados en un circuito de tótems digitales en los principales centros comerciales del país. Dejaré que se reproduzca nuevamente para que lo puedan ver mejor. Y como les había mencionado, uno de los aspectos muy importantes en cuanto a lo que es el diseño de estos collages es que son sumamente adaptables. Podemos ver a No Sea Huevón en un formato vertical, pero también lo podemos ver en un formato horizontal, como en este ejemplo que les muestro nuevamente de una valla. Y también estas vallas, como les había hablado durante la fase 1, no solamente estarán en su formato impreso, sino también en su formato animado. En este ejemplo que les muestro nuevamente de la valla digital que se ubica a un costado del Museo Nacional. Este caso es de aguja y dedo, quítate ese miedo. En cuanto a lo que son aspectos importantes a rescatar de estas animaciones, los tiempos de duración y su formato fueron consultados de manera directa con el proveedor de estos medios, que es precisamente IMC Medios. Perfecto. Otro de los elementos comunicacionales importantes que se han identificado para esta campaña es la creación de materiales de audio a partir de diálogos que están inspirados en los insights de los collages. Esto nos permite visualizar cómo se podría comportar la campaña Sin Miedo al Dedo en una cuña, en una narrativa de video o bien en un audio que puede ser compartido a través de distintas redes sociales. Les voy a mostrar dos ejemplos. El primero de ellos es de aguja y dedo, quítate ese miedo. Aguja y dedo, quítate ese miedo. Primero hay que aclarar algo. Lo ideal no es que escojas entre uno o el otro, examen de sangre o el tacto rectal, porque los especialistas recomiendan utilizarlos como exámenes complementarios. Así, el diagnóstico puede ser mucho más seguro. Y ahora les mostraré un ejemplo de junta las patitas, saca la colita. Junta las patitas, saca la colita. Sabemos que si tuvieras el chance de escoger, escoges el examen de sangre, porque dejándolos de varas, le tenés miedo al dedo. Pero en realidad es un procedimiento sumamente sencillo. Básicamente, la persona especialista que te hará el examen te pedirá que te estés en posición fetal sobre la camilla. Esto facilita el proceso donde, con el dedo índice lubricado, en cuestión de segundos, te harán el examen. Sí, segundos. Piénsalo así. Tardamos más en explicarte todo el proceso en comparación a lo que normalmente se tarda un tacto rectal. Y es una prueba rápida, sencilla y eficiente para que tengas un diagnóstico confiable. Perfecto. Una vez demostrado el comportamiento de Sin Miedo al Dedo en la fase 2, les hablaré de la fase 3. La fase 3 es la fase del punto de encuentro. Básicamente tendrá el mismo comportamiento gráfico que ya les enseñé durante la fase 2, pero se implementan medios muy importantes para el desarrollo de la campaña y que de esta manera se tenga una interacción más directa y mejor con los miembros del grupo Meta. Estos medios o materiales comunicacionales escogidos son redes sociales o redes de contacto, la propuesta de un evento para relaciones públicas y el landing page de Sin Miedo al Dedo, que será el soporte digital informativo de la campaña. En cuanto a lo que son las redes sociales, se escogieron consultándole directamente a los miembros del grupo Meta cuáles son las redes que más consumen para leer información y para compartirla con sus contactos. La primera de ellas es Facebook. Como les había mostrado, Facebook se introduce desde la fase 1, así es como se vería la línea gráfica de la fase 1 de Sin Miedo al Dedo en su Facebook y cómo evolucionaría en una fase como la que les estoy mostrando ahorita, que es la fase 3, donde podemos ver que ya se implementan cada uno de los elementos gráficos en cuanto a los colores y la gráfica de neón y collage de Sin Miedo al Dedo. Pero también es muy importante hablar de cómo se va a comportar a través de los posteos en la red social de Facebook, que son precisamente inspirados en los insights de los collages, donde tenemos la imagen del collage y en el copy y la descripción tenemos el soporte informativo de lo que representa y la utilización de los hashtags. Además de eso, no solamente están en imagen estática, sino también se puede visualizar como una imagen animada o un GIF. Comprender y ver cómo será el comportamiento de los collages de Sin Miedo al Dedo en estos formatos animados nos permite pensar que no solamente será compartido a través de Facebook, sino a través de la otra red social que se ha definido para Sin Miedo al Dedo, que es precisamente el WhatsApp.
El WhatsApp se ha pensado como un medio en el cual se pueda crear un perfil personal de Sin Miedo al Dedo, a través del cual los miembros del grupo Meta puedan hacer sus consultas directas. Pero también es una red social sumamente masiva y viral, a través de la cual se comparte demasiada información. Entonces se ha pensado como un punto de encuentro en donde los miembros del grupo Meta compartan y hablan de Sin Miedo al Dedo con los materiales gráficos de la campaña, y que de esta manera ellos mismos, a través de la interacción, hagan que tenga la campaña mucho más alcance y llegue a más personas. En cuanto a lo que es el evento, se propuso como un evento de relaciones públicas a realizarse en los últimos días del mes de noviembre. Básicamente es un stand-up comedy donde se hace la selección de comediantes para que hagan monólogos relacionados al tema del cáncer de próstata, siempre con la esencia comunicacional de Sin Miedo al Dedo. Un material humorístico, persuasivo y que también fomente la prevención. Como podemos ver, es sumamente adaptable a distintos formatos, que es uno de los elementos desde el punto de vista de planeación de diseño más importantes de Sin Miedo al Dedo, y también tiene la gráfica y estética de los 80s que le aporta el neón y el collage. En cuanto a lo que es el landing page, este nos permite ver uno de los elementos que les he mencionado que es muy importante y muy fuerte de esta campaña. No se minimiza ningún medio y está en la posibilidad de presentarse al público donde sea, como podemos ver en el ejemplo que les muestro del landing page en su versión para computadoras, donde la estructura básicamente tenemos una introducción, los collages y el insight de lo que representan. También tenemos información del evento, tenemos información de las redes de contacto de Sin Miedo al Dedo y también las alianzas estratégicas que le dan credibilidad al proyecto. Este landing page no solamente puede ser visualizado en su formato de página web, sino también en su formato responsive o para dispositivos móviles. Es básicamente la misma estructura de la cual les hablé, pero esto permite ver la versatilidad y la capacidad que tienen los elementos gráficos de Sin Miedo al Dedo, principalmente aportados desde la estética del collage y de la estética del neón, y que son sumamente amigables para ser adaptados a distintos formatos y a distintos medios. Muy bien. Una vez finalizada la presentación de los elementos gráficos y de cómo será el comportamiento gráfico de Sin Miedo al Dedo, les hablaré de su gestión. Como pudieron ver, son 3 fases muy importantes. Cada fase tiene una duración de un mes. Se planea implementar la campaña a partir del mes de septiembre, 2 meses antes de lo que se considera el mes a nivel mundial de la lucha contra el cáncer de próstata, que es el mes de noviembre. Esto permite que la campaña en su primera presentación genere bastante resonancia y persuasión en el público y tenga bastante fuerza en una fase como la fase 3 y durante el mes de noviembre en conjunto con las demás campañas y movimientos del cáncer de próstata. Además de eso, se planea implementar en el año 2021. Como pudieron ver, se utilizan muchísimos medios que son exteriores, y por el contexto que vivimos actualmente de la pandemia, se supone que las personas no pueden salir mucho de sus casas, entonces el efecto de estos medios puede verse totalmente minimizado. Entonces, pensando en un contexto en el próximo año más de post-pandemia, el efecto de estos medios puede ser totalmente el que se espera. En cuanto a lo que es el presupuesto, se dividió según cada una de las fases y un rubro de producción que es sumamente importante. Aquí se toma en cuenta la producción desde el punto de vista de diseño, de los materiales audiovisuales, la creación del landing, su programación, el dominio y un aspecto legal que también es muy importante porque, como podemos ver, la campaña utiliza muchos elementos de propiedad intelectual, de música, de personajes públicos, y es importante salvaguardarla desde el punto de vista legal. Como les mencioné a los miembros del jurado, les adjunté el PDF donde pueden ver detallados y en tablas cada uno de estos rubros del presupuesto. Queda un total de 62.020.000 colones. ¿Cómo se planea financiar Sin Miedo al Dedo? Puede ser a través de una alianza público-privada. La parte pública la aportan las 2 principales entidades de salud de nuestro país, que es el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social. Y la parte privada la aportan una o bien todas estas organizaciones que les muestro aquí a partir de sus esfuerzos económicos de responsabilidad social. Esto permite que la campaña tenga el soporte de credibilidad y el soporte económico para que se muestre con bastante fuerza al público. Además de eso, el emprendimiento joven Funky Visuals, que se encargará de la producción de los elementos audiovisuales. También externo un agradecimiento a su fundador, Kevin Siles, por todo el apoyo brindado para la realización de este proyecto y sus elementos audiovisuales. En cuanto a lo que son las conclusiones, desarrollando este proyecto me di cuenta de elementos muy importantes. El primero de ellos es que el diseño y la comunicación puede ser utilizado como un motor de la medicina preventiva, que la medicina preventiva es un factor que literalmente puede salvar vidas.
Además de eso, me parece muy pertinente, proponer soluciones desde el punto de vista de diseño para las problemáticas que existen en temáticas de salud a nivel mundial. Además de eso, me parece muy importante la oportunidad de generar creatividad inspirada en las personas, inspirada en el usuario, cómo esto permite generar una propuesta que es innovadora y que es inteligente. En cuanto a lo que son las recomendaciones, me parece muy importante darle constancia anual a un movimiento como este, con nuevas propuestas, que si Sin Miedo al Dedo tiene su primera presentación en el 2021, en próximos años se presente con su misma esencia, pero con propuestas nuevas. Y también se propone realizar más eventos, podcasts, trabajar con influenciadores, entre otros elementos comunicacionales que permitan que la campaña tenga muchísimo más alcance. Muy bien. A través de mi vida he tenido cercanos muchísimos casos de cáncer de distintos tipos, pero han habido dos en específico que me han marcado muchísimo. El primero de ellos es una persona que se le detectó tempranamente y recibió un tratamiento preventivo y dichosamente salió curada del cáncer. El segundo de ellos es una persona muy reciente que se dieron cuenta lastimosamente tardío de su presencia del cáncer y recibió tratamiento, pero lastimosamente igual falleció. Esto me ha permitido ver que el cáncer es una enfermedad real y lastimosamente el cáncer no lo podemos eliminar ni erradicar del todo, pero sí le podemos luchar en contra de él a través del diseño y de la comunicación para así fomentar su prevención. Muchísimas gracias, mi nombre es Josué Montoya y esto es Sin Miedo al Dedo.